pues es una imagen, se me convierte en una imagen, ¿sí? Y como es una imagen, pues yo la puedo mover y demás. ¿Listo? Entonces, que la puedo dejar ahí, ¿sí? Sin problema. Y por último, entonces está la opción de pegado, entonces de vínculo e imagen, ¿listo? O sea, es una imagen que varía cuando yo cambio datos aquí, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar el 100 y mire que allá cambió, ¿listo? ¿En dónde está cambiando? En la imagen, ¿vale? Entonces, esas son formas de pegado. ¿Alguna duda, alguna pregunta de pronto hasta acá? Eso es como una... No me aparece. Hace un gran daño a la niña. Tampoco, profe. Usar entonces, por ejemplo, es copiar el formato. Y entonces el formato, por ejemplo, si yo copio el formato aquí de esta celda, miren que yo lo puedo pegar, por ejemplo, en estas celdas de aquí. ¿Listo? Y entonces lo que me va a copiar es todo esto del color, de si está centrado y demás. ¿Listo? Entonces eso también funciona cuando uno quiere pues copiar esa parte del formato y que se mantenga para otros. ¿Vale? Y está pues la parte de cortar, ¿listo? Y la parte de copiar. ¿Listo? Recordamos que cuando yo corto, ¿listo? Cuando yo corto, control X, entonces yo puedo pegar, ¿listo? Y simplemente pues se me va de aquí y me va a aparecer al lado de aquí. Mucha atención con ¿qué? Con lo siguiente, ¿no? Entonces recuerden que si yo le doy control C aquí y por ejemplo lo quiero pegar desde aquí, él me va a reemplazar los datos de ahí para abajo. ¿Listo? Entonces este dato que estaba aquí primero, pues me va a aparecer aquí y de ahí para abajo. ¿Listo? Y me va a copiar tal cual con las fórmulas y demás. ¿Listo? Bueno, entonces eso es en cuanto a la parte ahí de lo que uno puede hacer con esas funciones de copiar y pegar, que uno a veces solo usa el control C, control B y uno como que no se percata de todas esas cosas que uno puede colocar. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, dejamos eso ahí. Entonces, bueno, esta parte de la fuente creo que sí todos la hemos usado, que es la parte del tipo de letra, ¿no? Pues yo puedo escoger un tipo de letra, puedo escoger un tamaño, puedo decir que aumente el tamaño, ¿cierto? O que lo disminuya usando estas dos teclas o simplemente pues con el tamaño de aquí. Lo que es negrilla, cursiva, subrayado. ¿Listo? Importante aquí, cuando nosotros queramos de pronto hacer recuadros, o sea, hacer bordes, entonces pongámosle cuidado a lo siguiente. ¿Listo? Entonces voy a colocar nuevamente unos datos. Entonces 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, importante. Excel entiende, digamos que ahorita ustedes se dieron cuenta que yo arrastré la fórmula y él como que me arrastró las fórmulas. Si yo le coloco, por ejemplo, una serie, por ejemplo, 1, 2, y yo lo arrastro, él ya entiende que va a seguir 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Si yo le coloco, por ejemplo, 1, 3, ¿sí? Y le doy continuar, entonces él entiende como que debe hacer saltos de a 2, ¿listo? O sea, él entiende que del 1 al 3 hay dos, por lo tanto, si yo arrastro, él lo que va a hacer es colocarme todos los impares, ¿listo? Por ejemplo, los pares, 2, 4, y él inmediatamente me asume lo que me coloca. ¿Listo? Funciona con positivos, con más. Lo 1, ejemplo, 4, ¿listo? Asume que sí, los menos, pero no, es contra funciona. Listo, tía. Recuerden que vamos a seleccionar por letra. ¿Listo? La letra que nosotros queramos. Entonces podemos escoger un tamaño. ¿Listo? Si son negrito, todas estas cosas que todos manejamos en Word y que aquí funciona igual. Pero en cuanto a las celdas, entonces miren que hay muchas formas de colocarlo, ¿listo? De colocar bordes. Podemos colocar bordes inferiores, ¿sí? O sea, podemos colocar solo un borde. Entonces en este caso mire que solo le coloqué el borde en la parte de abajo. Puedo colocarlo arriba, a izquierda, a derecha, ¿listo? Que son estas 4. Simplemente si tienen bordes, los puedo colocar como sin bordes. Puedo colocar todos los bordes, ¿listo? Solo bordes externos,
¿sí? Por ejemplo, puedo seleccionar todo esto y colocar los bordes externos, ¿vale? Puedo colocar borde externo pero grueso o borde doble inferior, ¿sí? Entonces aquí miren que me coloca doble borde abajo. Puedo colocar un borde superior e inferior no más, ¿listo? Acá hay unos que son predeterminados. Nosotros podemos dibujar los bordes, ¿listo? O podemos simplemente aquí definir el tipo de borde que nosotros queramos, ¿listo? Entonces, por ejemplo aquí, entonces en borde nosotros podemos decirle que sea todo el contorno, ¿listo? O simplemente decirle que sea, que le quito un lado, entonces que solo me coloque el de arriba, el de la parte izquierda, el de la parte de abajo, o puedo dejar arriba y abajo, ¿sí? O colocarlos todos, colocar una diagonal, ¿sí? Otra diagonal de esta manera. Le puedo cambiar el color, ¿listo? A eso. Puedo hacerlo que no sea en líneas, sino que sea de pronto en puntos, o que sea más grueso, ¿sí? Entonces yo puedo hacer cambiar todo ese tipo de cosas desde acá, ¿vale? También el relleno y también la fuente y bueno, todas las cosas las puedo hacer aquí directamente desde esta ventana. Bueno, no le di a aplicar, ¿no? De pronto lo que hice ahí, entonces, por ejemplo, dije que otro color y que, no sé, este tipo. Entonces miren que esa me la convirtió de esa manera, ¿vale? Entonces, para tenerlo en cuenta. Que a veces es útil. Dependiendo de lo que uno esté haciendo, ¿vale? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Podemos rellenar, entonces podemos rellenar con colores, ¿listo? O cambiar el color de la letra, ¿listo? En esta parte de aquí, entonces lo que puedo hacer es ajustar a la izquierda, centrar, ajustar a la derecha, ¿listo? Puedo ajustar arriba, al centro o a la parte de abajo, ¿listo? En esta parte de aquí, entonces lo que puedo hacer es como girar, ¿listo? Por ejemplo, lo puedo girar de esta manera, ¿sí? La información que tengo ahí, o esta que es la normal, o girar hacia arriba, ¿listo? O girar hacia abajo, ¿listo? Entonces, o aquí simplemente puedo entrar y puedo decirle cómo yo quiero que lo haga, ¿listo? Entonces, él pide como una alineación del texto, que es derecha e inferior, hagan de cuenta algo así como un plano cartesiano, y a partir de eso yo le puedo decir cuántos grados yo quiero que él se gire, ¿listo? Y con eso pues él lo va a hacer, ¿vale? Entonces ahí está, listo. Bien, recuerden que nosotros podemos ajustar el texto, entonces cuando yo tengo cosas escritas, ¿listo? De este tipo, entonces des en cuenta que si la celda, el ancho de la celda como tal es más pequeño que la longitud del texto que yo tengo, pues va a pasar esto, ¿no? Digamos que ahí uno lo ve y uno dice, bueno, no pasó nada. Pero si yo voy a colocar aquí algo, por ejemplo esto, miren que se me va a ocultar parte de la información que tengo ahí. Entonces por eso uno lo que hace es como ajustar texto y él lo que hace es que con el ancho que tiene definido en ese momento la celda o esta columna como tal, entonces lo que va a hacer es que me lo va a ajustar, ¿sí? Cuánto necesito. Pues por ejemplo, y lo coloco así y le doy a ajustar, mire que él de tal manera que se vea todo lo que yo tengo ahí, ¿listo? Si yo lo modifico, miren que ahí se va a tender a dañar, ¿listo? Y importante es que cuando yo vuelvo a hacer esto, mire que él como que no mantiene ese tamaño ahí, entonces ahí se tiene un poco de problemas, pero eso se puede hacer. ¿Listo? Así como yo puedo ajustar, pues yo puedo combinar. Entonces yo puedo combinar, por ejemplo, esas 4 celdas las cogí ahí y cuando le doy combinar, entonces lo que hace es que me lo combina y centrar de una vez. Y pues aquí yo puedo jugar para que me quede arriba o en el centro o abajo. ¿Listo? Lo corro a la derecha, a la izquierda, al centro, bueno, todas las cosas. Cuando está en la izquierda, miren que yo le puedo colocar como tabulaciones, ¿listo? O simplemente se las puedo quitar. ¿Listo? Entonces para tener eso en cuenta. Bueno, esta parte de las celdas había casi que mencionado.
Entonces, recuerden que sobre todo los datos numéricos, entonces tienen un formato, ¿sí? Entonces, cuando es general, pues no tiene un formato específico, digamos que en general podemos, casi que la letra toda está en formato general, o hay un formato que es tipo texto, ¿listo? Que es este de aquí. Entonces, también se puede colocar tipo texto, ¿vale? Hay formato número, hay formato moneda, y claro, digamos que él no tiene problema en colocarle a esto formato número, por ejemplo. Yo puedo colocarle a esto un formato número sin problema, ¿sí? Pero pues por supuesto que con eso no me va a hacer nada. Si yo intento sumarle a esto uno, mire que él me va a decir que hay un error ahí, claro, porque esto no es un número como tal, así el formato sea un número. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Listo? Entonces formato número, formato de moneda. Entonces, por ejemplo, esto tiene un formato de moneda y ahí me la colocó de esa manera. Aquí hay unos abreviados, ¿no? Que es el de porcentaje y el de moneda, y en el de moneda miren que están algunos, ¿no? El de Colombia, listo, el de España, el del Reino Unido, euros, listo, el de China, Francia, y pues hay más formatos de contabilidad, o sea, uno puede encontrar ahí, entonces, el símbolo y puede encontrar casi que las monedas de la mayoría del mundo, ¿vale? Entonces ahí están todas. Hasta Bitcoin aparece ahí, todas, o sea, monedas virtuales y demás. ¿Vale? Entonces son formatos que se pueden usar. Hay formatos de contabilidad, hay formatos de fecha de manera corta, ¿listo? Donde solo va día, mes y año. O hay fecha larga, ¿listo? Que dice el día, o sea, miércoles 2 de mayo de tal año, ¿listo? Hay hora, ¿listo? Y hay horas largas, hay horas más cortas, en el sentido de que en una lleva segundos, en otra no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren que aquí yo puedo colocar pero yo le puedo cambiar el formato. Por ejemplo, en hora, miren que está la opción de que me aparezca de esta manera, o que me aparezca así, ¿listo? O que me aparezca así, ¿vale? Sin el PM, ¿sí? En horario militar, ¿listo? O de esta manera. Entonces, estos tres son parecidos. Y pues una configuración dependiendo de donde uno esté. ¿Vale? Listo. Voy a colocar algunos números decimales, ¿listo? Entonces, voy a colocar, por ejemplo, voy a colocar ¿listo? Y entonces, mire que, si ustedes recuerdan cuando uno veía como esa parte de aproximación, pues Excel también hace eso, ¿no? Entonces, con estos dos botones de acá, entonces lo que él hace es aumentar o disminuir decimales, ¿listo? Entonces, yo le voy a aumentar, mire que, si ustedes recuerdan cuando uno quería aumentar decimales, pues era colocarle ceros, que finalmente pues no pasa nada si le coloco muchos ceros en la parte decimal, o yo le puedo quitar, ¿listo? Y cuando yo le empiezo a quitar, él empieza a aproximar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, mire que ahí termina en 45 el número de abajo, y cuando le hago a mire que ese 4 se me convierte en 5, ¿por qué? Porque el último número es un 5, entonces eso hace que me aproxime el siguiente a 5, ¿listo? Aquí me va a aproximar ese, y así sucesivamente, ¿listo? Y de hecho yo lo puedo dejar solo con una cifra, un número entero, ¿listo? Él me lo aproxima, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a cambiar aquí un número, voy a colocar aquí así, ¿vale? Entonces mire que él me lo aproxima, y si le quito más, perdón. Entonces si le quito más, mire que ese 2 me lo aproxima 3, de hecho, ¿listo? Entonces de esta manera pues uno coloca como los decimales que quiera para todos, ¿vale? Bien, entonces uno puede colocar reglas y reglas para poder observar de manera más sencilla la información que yo tengo, ¿listo? Esas reglas que yo coloco, yo las defino como tal, ¿listo? Entonces son formatos condicionales, ¿listo? Entonces, por ejemplo, mire que tenemos estos. Entonces, por ejemplo, me dice, en ese formato condicional lo que me está diciendo es reglas para resaltar celdas. Entonces, por ejemplo, yo quiero resaltar las que sean mayor que cierto número o menor que cierto número, ¿listo? O que estén entre dos valores, ¿sí? Entre 1 y 2, por ejemplo,
o simplemente las que son iguales a tanto, ¿listo? Entonces, un ejemplo un poco de eso, entonces, permítame. Entonces, den cuenta que aquí, entonces yo voy a pegar unos valores. ¿Listo? Esos valores que estoy pegando pues están en decimales. Yo lo que voy a hacer es como moverlos. ¿Listo? Lo voy a dejar con una cifra decimal nomás, todos esos valores. ¿Listo? Y esos son notas. ¿Listo? Son notas de un curso que yo dicto. Y entonces, pues para yo visualizar de una mejor manera esa información, pues yo lo que hago es colocarle condicionales, ¿listo? Entonces selecciono y lo que voy a hacer es darle condicionales, darle ciertas reglas. Entonces, por ejemplo, la universidad se pierde con notas menores a 3. Entonces yo voy a hacer que me resalte aquellas calificaciones que son menores a 3, por ejemplo. Quiero que se rellene con algo, ¿con qué? Ah, no, pues quiero que el relleno sea rojo claro con texto rojo oscuro, como está sucediendo ahí. O relleno amarillo con texto amarillo oscuro. O relleno rojo claro, ¿listo? O, bueno, no sé, o un formato personalizado. Entonces yo quiero que, el relleno sea diferente. Por ejemplo, le quiero colocar un relleno verde. ¿Listo? Entonces, y quiero cambiarle la trama. Entonces, por ejemplo, puedo hacer de este tipo. Entonces, mire que me lo va a llenar de esa manera. Y de esa manera, pues uno puede identificar cuáles entonces perdieron, por ejemplo, en cuanto a las notas, ¿sí? O quienes no están cumpliendo, por ejemplo, en una empresa, quienes no están cumpliendo con la producción, quienes no están, bueno, dependiendo qué es lo que uno qué es lo que uno quiera observar, ¿listo? Pero entonces puedo referenciar menores a algo. Bueno, voy a dejarlo con esto, ¿listo? Entonces mire que ya tengo ahí como tal, entonces un formato o una condición para poder observar ahí. Pilas, yo puedo ¿qué? Entonces lo tenemos así, yo puedo colocar muchos formatos condicionales ahí, entonces ahí yo ya coloqué uno, ¿listo? Y ese formato condicional fue los que van perdiendo. Yo puedo revisar, por ejemplo, quiénes pasan, no sé, pongámosle, quiénes sacaron 5, ¿listo? Entonces el que saca 5, le voy a decir que me coloque un formato personalizado y le voy a decir que me lo pinte de azul, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, ahí no me coloreó a nadie, ¿listo? ¿Por qué creen que sucedió eso? Sí, está aproximado. Cuando lo coloco con un decimal, entonces me lo aproxima a 5, ¿sí? Pero si yo lo coloco así, es un 4,9694. Entonces no es un 5, ¿listo? Y el como tal sí tiene muy en cuenta eso. Si usted me está pidiendo algo que sea igual a 5, él sí toma todos los decimales como tal y los tiene en cuenta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo cambio un dato de estos, por ejemplo si yo le coloco aquí un 2,9, ¿sí? Por ejemplo así, mire que como tal, él lo colorea así sin ningún problema, ¿cierto? Pero si yo lo aproximo, que es lo que usualmente sucede en los sistemas de las universidades y de los colegios y demás, por ejemplo, si yo lo aproximo, mire que ahí aparece que el falso. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que pues, ser muy precavido de pronto cuando haga ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, en un informe uno puede decir que esta persona no está cumpliendo con los indicadores de una empresa, por ejemplo. ¿Sí? Pero entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. Y claro, yo le estoy diciendo, coloreme todos los que sean menores. Ah, de hecho aquí hay otro que sucede lo mismo.
coloréeme todos aquellos que son menores a 3. Y claro, como tal ese número es menor a 3. Miren. ¿Listo? Porque 2,9528 es menor a 3 y 2,9735 es menor a 3. Cumple la condición. Por eso los va a colorear. ¿Listo? Entonces, ¿cómo solucionar eso? O cómo yo lo soluciono cuando doy mis cursos. Bueno, importante. Yo aquí ya no puedo agregarle una nueva. Por ejemplo, si quiero arreglar ese problema, yo ya no entro y defino una nueva. Lo que tengo que hacer es administrar las reglas que ya están, ¿sí? Porque es una regla que ya existe. Hay dos reglas, cuando es igual a 5 y cuando es menor a 3. Entonces voy a modificarla, le puedo dar doble clic y simplemente lo que hago es modificarla para que sea, como él lo aproxima, el sistema usualmente lo que hace es aproximar, lo va a colocar en 2,51, por ejemplo. Coloquémoslo en 2,6. ¿Listo? Y lo voy a aceptar. Y lo voy a aplicar. Y lo voy a aceptar. ¿Listo? Y entonces en cuenta que esos dos que tenías inconveniente, pues entonces ya se me borró. Ahí, acá. ¿Listo? Entonces que era este y era este de aquí. Entonces ya se me borraron. Entonces ahora sí estoy mostrando los que perdieron. ¿Listo? Si estamos hablando de notas o los que no cumplieron, dependiendo lo que estemos hablando y demás. ¿Vale? Voy a aplicar otras reglas, ¿listo? Entonces voy a ver los que están, por ejemplo, un entre, ¿listo? Entonces cuando quiero hablar de ese entre, por ejemplo, yo puedo colocar los que están entre 4, lo voy a colocar, y entre 5. ¿Listo? Y pues le voy a cambiar aquí el color para que lo veamos. Entonces, ahora sí el azul. Y entonces, mire que me colorea los que están precisamente entre 4 y 5. ¿Listo? La guardo. Entonces, entre 4 y entre 5. Y aceptar. Y entonces, ¿sí ven? Puedo aplicar varias reglas sobre un mismo conjunto de datos. ¿Con qué hay que tener cuidado? Por ejemplo, si yo voy a definir otra aquí entre, voy a definirla entre 2 y 4. Y entonces miren lo que va a suceder. Si yo la coloco, la voy a colocar naranja, ¿listo? Entonces miren lo que sucede. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, no, creo que no me sucedió. Sí, por ejemplo este es un 2,6, ¿listo? Que inicialmente estaba de este color y ahora miren que quedó naranja. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él me tiene en cuenta la última regla que yo apliqué. ¿Listo? Entonces, como tal, lo que hace es sobreescribir en esa celda como tal la última regla que yo apliqué. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Porque puedo escribir y puedo pues perder información que yo quiero observar y de pronto por sobreescribir o por colocar muchos formatos condicionales uno encima del otro, entonces puede suceder cosas de este tipo. ¿Listo? Puedo mirar entre, puedo mirar si es igual, puedo mirar el texto que contiene. ¿Listo? Entonces aplicar formatos, el formato a las celdas que contengan un hola. ¿Listo? Entonces ahí, por ejemplo, pues a nadie le va a aplicar eso. ¿Sí? Porque pues no tienen texto como tal. Pero, entonces miremos de pronto a esta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si funciona así solo con el hola, revisemos y si funciona. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene al menos esa palabra. Entonces, de una base de datos, pues yo puedo como tal seleccionar entonces los que contengan esas palabras. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis, eso se hace bastante programación, puedo hacer un análisis, por ejemplo, de los tweets de una persona. O hay unas cosas que se llaman como análisis de texto, por ejemplo, en los libros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se buscan las palabras, ¿sí? O sea, se tiene que tener todo el libro como tal escrito, y como tal lo que yo puedo hacer es a partir de una búsqueda de palabras, puedo hacer un conteo de palabras y así determinar si un libro, no sé, es triste, o es un libro feliz, o es un libro de acción, o es un texto, ¿sí? No lo hablaremos como un libro, sino de pronto como un texto. Entonces por eso le digo, por ejemplo, uno
puede descargar los tweets de una persona, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, no sé, descargar los tweets de un político aquí de Colombia. Cuando nosotros los descargamos, entonces podemos buscar ciertas palabras y a partir de eso podemos decir que los tweets de esa persona entonces son de tal tipo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque podemos contar la cantidad de veces que usa, por ejemplo, populismo, ¿sí? Entonces, esas cosas se pueden hacer y se pueden hacer pues también con Excel, descargando precisamente una base de datos de ese tipo. ¿Listo? Entonces yo voy a decir como coloree o cuénteme cuántas veces la persona habla de populismo, o cuántas veces la persona habla de paz, o cuántas veces la persona habla de odio. ¿Listo? Y a partir de eso, entonces se puede hacer como una referencia de más o menos cómo es el comportamiento de las personas en las redes sociales, por ejemplo. ¿Listo? Entonces cosas como esas se pueden hacer con esto. Bien, ¿alguna pregunta de pronto hasta acá? No, señor. No, profe. No, no, señor. Puedo hacerlo con fechas, ¿listo? O con valores que sean duplicados. Entonces puedo buscar en una base de datos los valores que son duplicados. ¿Por qué? Porque esos valores simplemente no me dan información, ¿sí? O no me sirven, o es un dato que se me repitió, ¿sí? Sencillamente, por ejemplo, en una encuesta, entonces me colocaron 2 veces la información de una persona junto con sus respuestas. Si yo no elimino este tipo de datos, ¿cierto? Entonces, pues eso me va a alterar como tal los resultados de la encuesta. Entonces debo encontrar los valores que son duplicados y a partir de eso los puedo eliminar, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues encuentro, por ejemplo, las cédulas que están repetidas. Entonces, si hay 2 veces la misma cédula, pues elimíneme una fila completa que tenga, pues para eliminar la información de una persona. O algo pues raro está sucediendo, que pues 2 personas respondieron con la misma cédula, ¿listo? Puedo definir más reglas, claro, acá hay más reglas, ¿listo? Entonces aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, a todas las celdas según sus valores, a los valores con un rango inferior o superior, únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio, ¿sí? Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Bueno, que ahí yo puedo definir a quiénes y a partir de eso pues seleccionar quiénes, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a las reglas para resaltar. Hay unas reglas para valores superiores e inferiores. Entonces, por ejemplo, yo puedo voy a eliminar las reglas. Entonces ya ahí las eliminé y entonces miren que yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, entonces es determinar los 10 datos superiores. ¿Listo? Entonces esos son los 10 datos superiores. ¿Listo? Así como puedo seleccionar los 10 datos superiores, pues puedo el 10% de valores superiores, que aquí claramente son menos. Que si son, bueno, aquí abajo podemos mirar cuántos son, 22 datos. ¿Listo? Si son 22 datos, el 10% pues es 2,2, o sea, al final me va a ser el 10%, 2 datos. O sea que ese es el 10% de los datos más grandes. ¿Listo? Puedo colocar los 10 datos más pequeños. ¿Listo? Puedo darle con ese condicional, por ejemplo, el 10% de los valores inferiores. Bueno, aquí por lo que está con el mismo color, lo cambiamos a amarillo. Entonces es el 10% de los valores más pequeños. ¿Listo? Por encima del promedio, entonces él me calcula el promedio de estos datos, ¿listo? Que es 3,3. Aquí abajo cuando yo lo selecciono, él también ya lo hace solo, ¿sí? Si yo selecciono, miren que aquí abajo no aparece nada, pero si yo selecciono estos datos, aquí abajo entonces me va a aparecer cuántos son, que son 22, cuántos suman, si yo los quiero sumar todos, y el promedio, que es 3,3. Entonces con ese formato condicional, entonces lo que él hace es colorearme aquellos que estén por encima del promedio, o sea, por encima de 3,3. ¿Listo? Acá para que de pronto lo veamos mejor con una acá. ¿Listo?
¿Listo? Entonces serían esos. ¿Vale? Bueno, digamos que ahí están, por debajo del promedio, por encima del promedio, más reglas, ¿listo? Entonces ahí puedo modificar el tipo de reglas dependiendo de lo que necesite. Puedo colocar barras de datos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, miren que yo los puedo colocar de esta manera, ¿listo? Y así, pues yo lo que puedo hacer es observar quiénes, pues de una manera más gráfica de pronto, entonces quiénes están por encima y quiénes están por debajo, o quiénes tienen mayor y quiénes tienen menor nota o lo que sea que yo esté observando, ¿listo? Entonces son barras, pueden ser así como degradados o pueden ser sólidos, ¿listo? De ese tipo. Adicional a eso, entonces más reglas, pues claro, puedo definir más reglas, ¿listo? Entonces dependiendo qué es lo que quiera hacer. Bien, escalas de colores, ¿listo? Entonces, bueno, puedo borrar primero las reglas, ¿listo? Entonces recuerden aquí, formato, y aquí borrar las reglas de toda la hoja. Voy a volver a seleccionar y entonces voy a mirar qué pasa con esas escalas de color, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Pues entonces a la nota más alta es verde, la nota más baja va hacia rojo, y lo que hace es que le asigna pues a cada uno como algo así como una gráfica, un mapa de calor, ¿sí? Dependiendo de las notas, ¿listo? Entonces así uno sabe que las que se van acercando bastante a la parte verde, a este verde, es porque es las notas más altas, y las que se van acercando al rojo pues son las notas más bajas, ¿listo? Amarillos, entonces van ahí como por el medio, este como un medio naranja, entonces por debajo de 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces son escalas de colores, ahí hay varias, entonces puede ser esta o esta. Ok, uno puede mirar qué escala le sigue. ¿Listo? Lo puedo hacer también con conjuntos de iconos, ¿no? Entonces lo puedo hacer de este tipo. Entonces, por ejemplo, así. ¿Listo? Lo que sí no recuerdo es cómo los colocan, ¿sí? Pero pues démonos cuenta que estos que están más o menos entre 3, ¿sí? 2, 6, ¿sí? A 3, 5. Miren que todos los coloca ahí como con un signo de admiración. Los que están por encima de 3, 8, 3, 9 más o menos tienen la aprobación, ¿sí? Y los que están por debajo de cierto valor, pues entonces les va a colocar aquí la desaprobación, ¿cierto? Entonces se puede colocar así o así, ¿sí? O con este tipo. Entonces son formas de uno como mostrar ahí un poco los resultados. ¿Listo? Entonces los que están ahí como cerca al promedio, entonces son los que van a tener esto, que me imagino que es como lo hace. Los que están muy por debajo, entonces esto, y los demás entonces esto. ¿Vale? O simplemente lo que yo puedo hacer entonces va a ser es pues definir una regla desde cero. ¿Listo? Como a partir de todo lo que tenemos aquí. Entonces busco qué es lo que quiero y le defino su color, defino si es el más bajo, el número porcentual o cómo es que yo quiero que se vea. ¿Listo? Pero creo que con lo que tenemos aquí eso es más que suficiente. ¿Listo? Rara vez uno necesita como tal crear una nueva regla. ¿Listo? Pero por si las dudas entonces se pueden generar. O simplemente puedo usar una de las que están aquí y luego la modifico, ¿no? Listo. Bueno, uno puede darle formato a este tipo de cosas, entonces formatos tipo tabla, y pues ya hay unos formatos como preestablecidos. ¿Listo? Bueno, lo importante es que él me toca darle como los datos acá. Listo. A ver. Así, por ejemplo, y entonces cuando aparezca esta flechita así, entonces eso quiere decir que uno debe una de dos, o puede escribirle aquí los datos o puede seleccionarlos, ¿listo? Con esa flechita, entonces uno le da la flechita y ya puede como seleccionarlos acá
y le da aquí y entonces él ya sabe qué fue lo que uno seleccionó. Y a partir de eso, pues entonces uno le da. Entonces mire que me hizo una tabla ahí como tal, ¿listo? Donde me aplica unos formatos de colores y demás, y donde pues vienen filtradas, ¿no? Entonces por eso como queda así. Entonces si la hacemos toda completa, entonces por ejemplo esta, y le digo que sea estos datos. Entonces cómo me los coloca, ¿listo? Donde está la columna 1 y demás. ¿Listo? Entonces para formatos de tablas y demás, hay estilos de tablas y demás. Bueno, todavía eso de tabla dinámica no, porque pues eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Y pues estilo de celda. Entonces yo le puedo dar un estilo de celda a esto. Ya hay unos que están como establecidos, ¿sí? Entonces un poco más oscuros, un poco más claros, que sea tipo encabezado. Entonces me va a cambiar inmediatamente el tipo de letra, me va a cambiar el fondo, me va a cambiar el color de la letra, ¿sí? Dependiendo pues lo que yo seleccione. Yo puedo seleccionar esto y decirle a todo que es tipo encabezado, por ejemplo. ¿Listo? Entonces él ya me lo organiza de esa manera. ¿Vale? Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? O insertar pues una hoja, de hecho. Entonces si se dan cuenta, aquí hay una hoja. Yo puedo colocar cuantas hojas yo quiera. Entonces yo puedo insertar aquí otra hoja. ¿Listo? O simplemente aquí en esta pestaña pues lo puedo hacer. Y son varias hojas de trabajo. ¿Vale? Yo puedo copiar hojas. Entonces, por ejemplo, si le damos aquí clic derecho, bueno, le puedo cambiar el nombre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, clase 1, con enter, pues ya me lo guarda. ¿Sí? La puedo bloquear, por ejemplo, proteger la hoja para que nadie la vea, o cambiar el color a la pestaña. Bueno, son cosas ya más visuales, pero yo la puedo copiar. Entonces, por ejemplo, yo puedo mover o copiar, y la puedo mover o le puedo dar aquí crear una copia, y con eso él lo que hace es que en ese libro 2, que es como se llama mi documento, entonces lo que va a hacer es generarme una copia de esa hoja 2. ¿Listo? Entonces aquí la que aparece así entre paréntesis con 2 es la copia, y esta pues es la original. ¿Listo? ¿Tienen lo mismo? Claro, tienen lo mismo porque es una copia precisamente. ¿Listo? Pero él sí me lo diferencia con esta parte de acá. ¿Vale? Entonces, en cuanto a ese insertar hoja, yo puedo insertar celdas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, si yo le doy aquí y yo le doy aquí insertar, lo que me va a hacer es insertar filas, por ejemplo. Entonces ahí me inserta una fila arriba. ¿Listo? Siempre me va a insertar una arriba. Si yo le doy insertar celdas, entonces va a suceder lo mismo. ¿Vale? ¿Qué más? Así. Bueno, puedo también eliminar filas, y todo esto también lo puedo hacer con el clic derecho, ¿no? Si yo selecciono aquí, por ejemplo, estas tres, y le doy aquí en los numeritos como tal, si lo doy aquí, no, bueno, sí también funciona. Entonces puedo eliminar y pues simplemente se me van. ¿Listo? O yo puedo insertar aquí también, ¿listo? Entonces ahí le voy a insertar y él inserta. O puedo borrar el contenido, puedo cambiar ciertas cosas, mostrar, ocultar, el alto de la fila y demás. ¿Vale? Y el formato, entonces puedo cambiar el alto de fila, o autoajustar, el ancho de columna. ¿Qué se refiere con autoajustar? Por ejemplo, yo selecciono esto y puedo autoajustar aquí, que es dándole doble clic, y él lo que hace es que busca el texto más grande y el ancho de la columna me lo coloca dependiendo pues de ese ancho más grande, de tal manera que se me vea todo lo que tengo ahí. Entonces si le doy doble clic aquí, mire que lo cierra. Por ejemplo aquí doble clic y me lo coloca el ancho de tal manera que se vea la información que tengo ahí. ¿Sí? Puedo ajustar el alto de fila. ¿Listo? ¿Qué alto de fila quiero? Entonces quiero un alto de fila de 20, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ahí lo coloco. Sí, ancho de columna, autoajustar el ancho de columna, un ancho predeterminado. ¿Listo? Yo puedo hacerle eso a varias, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo seleccionar todas estas y decirle que todas me las ajuste, ¿sí? Al tiempo. Entonces,
digamos, tengo esto así y le digo, ajústamelas todas. O puedo decirle, redúzcamelas todas a este tamaño. Entonces le doy el tamaño de una y a todas me les coloca el mismo tamaño. Si lo doy así, todas me las ajusto. Puedo hacerlo entre filas, puedo hacerlo entre columnas, o entre filas también puedo hacer lo mismo. Esto si lo agrando, todas se agrandan al mismo tamaño. Puedo seleccionar aquí toda la hoja y pues aplicar lo mismo a toda la hoja. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí un ancho, todos quedan con el mismo ancho. Si yo lo reduzco, todas van a quedar con el mismo ancho, o si le doy a ajustar, pues todas me ajustan absolutamente todo. Estas no me las ajusta porque como no hay datos, pues no tienen un punto de referencia de dónde tomarse para ajustar. ¿Listo? Pero pues es una buena manera para hacer ese tipo de cosas. Bien. Bueno, en la parte de edición, entonces nosotros podemos digamos que hacer sumas, promedios, contar números, mirar el máximo y el mínimo, que son como unas funciones así básicas que hay, o hay más funciones, ¿no? Pero cuando hablamos de funciones, pues eso ya, yo creo que el viernes vamos a ver toda esa parte de funciones, o al menos algunas, porque pues son bastantes, ¿no? Que va a ser esta parte de aquí de fórmulas, ¿listo? Entonces vamos a ver algunas nomás, vamos a de pronto tener una idea de cómo buscarlas y demás, y ya. ¿Sí? Pero muchas veces uno tiende a irse a internet y buscar la fórmula para lo que uno necesita, ¿sí? Porque son tantas que finalmente uno ni entiende, ¿sí? O hay tantas que uno ni siquiera a veces conoce, ¿no? Hay muchas que son específicas para ciertos campos de la matemática o de la economía, por ejemplo, que el compañero que es economista, entonces hay muchas que uno ni siquiera conoce, ¿listo? Como hay otras que uno sí trabaja y dependiendo como que lo que uno necesita es que uno se aprende algunas de las funciones, ¿listo? Pero eso hay funciones demasiadas, miren nomás esto aquí, estadística nomás, ¿listo? Hay unas de ingeniería, hay unas de cubo, hay unas de información, compatibilidad, web, ¿sí? Matemáticas y trigonometría, hay unas de búsqueda, ¿listo? Hay unas de fecha y hora, de texto, tipológicas, ¿listo? Financieras, bueno, eso hay harto para encontrar. Entonces acá hay algunas y entonces en esas, respecto a esas, por ejemplo, yo le puedo dar a esto de aquí un autosuma, ¿listo? Simplemente lo selecciono, le doy autosuma y miren que aquí abajo me apareció la suma de todos esos datos, ¿sí? Entonces sería como un total. Entonces simplemente selecciono y le doy aquí la opción de autosuma y ya está. Puedo darle por ejemplo el promedio, ¿vale? Y entonces aquí abajo me va a aparecer el promedio que es 3.3, ¿listo? Voy a cambiar este por suma más bien. Puedo seleccionar los datos y por ejemplo voy a colocar entonces contar números. Entonces ahí hay 22 números. ¿Listo? Voy a seleccionar y por ejemplo puedo colocar el máximo. Bueno, esperen, me borro todo esto porque creo que me está sobreescribiendo sobre los que ya tenía ahí. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces le voy a dar el máximo y él pues me encuentra quién es el máximo, que en este caso es 5. ¿Listo? Le puedo dar el mínimo, que en este caso es 1.2. ¿Listo? Y pues lo que les decía de las más funciones. Esas son como unas básicas que tenemos. Tenemos la opción de relleno, que es la opción que yo ya les había comentado a ustedes. Entonces la opción de que si tengo aquí el 1, el 2, entonces a partir de estas, pues yo le puedo dar que me rellene. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Entonces ahí me lo relleno respecto al primero. ¿Listo? Puedo rellenar hacia la derecha, puedo rellenar hacia arriba, puedo rellenar hacia la izquierda. ¿Listo? Puedo colocar series, ¿sí? De tipo lineal, geométricas. ¿Listo? Entonces, varias formas. Borrar formatos, borrar contenido, borrar comentarios. ¿Listo? Entonces hay varias formas de borrar. Y vamos a esto entonces, que es la parte de ordenar y filtrar. ¿Listo? Yo puedo ordenar, por ejemplo, nombres. ¿Sí? Y voy a
este, que es la lista de ustedes. Listo, entonces voy a pegarla aquí en otra hoja. Esta es la lista de ustedes, por ejemplo. Entonces miren que yo lo selecciono. Y entonces yo los voy a ordenar, por ejemplo, respecto al nombre. ¿Sí? Los voy a ordenar. Él me va a decir, hay que ampliar la selección, ¿sí? Porque si yo le organizo esto, pues puede que después el nombre no vaya a coincidir con su apellido, ¿cierto? O sea, él solo me va a ordenar lo que yo les seleccioné. Entonces me va a decir, oiga, usted va a cometer un error porque cuando yo solamente hago esa columna, pues los demás datos no se van a reordenar. Entonces por eso uno tiene la opción de decirle, no, solamente arrégleme esos que están ahí o amplíeme la selección. Cuando él la amplía, entonces coge todos, organiza respecto al nombre y a cada uno le acomoda pues su apellido que le corresponde. ¿Listo? Entonces aquí yo lo puedo dar, me lo ordenó. ¿Listo? Entonces, bueno, hay algo mal, no sé qué es. Revisamos. Todos. Ustedes de primera a la Z. Oiga, qué extraño. Aparece Carolina de primeras. Debería ser Alejandro, ¿no? Extraño esto. No sé. El error ahí no planeado. Pero debería ordenar. Venga, pasamos a Carolina de últimas. Y tratamos de volverlo a hacer a ver. Ahora sí, ¿listo? No sé qué sucedió, como que no lo estaba seleccionando bien o algo así. ¿Listo? Entonces me lo selecciona, miren, en orden alfabético, ¿listo? De A a la Z, de los nombres, y pues a cada uno le corresponde su apellido porque amplié la selección. Si yo no hubiese ampliado la selección, entonces, pues claro, me ordena solamente lo que tengo ahí seleccionado y pues a cada uno le coloca un apellido diferente. ¿Listo? Bueno, aquí no porque ya estaban organizados y vuelve y los organiza, entonces quedan todos igual. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer eso de la A a la Z, de la Z a la A. ¿Listo? Recordemos que eso busca A y si hay varias A's, entonces continúa con la siguiente letra. ¿Listo? Entonces A va primero la L que la N, entonces por eso primero va Alejandro que Anderson, Andrea y Andrés. Luego AN continúa, primero va la D. Bueno, estos dos son D, los tres son D, entonces continúa con la siguiente, primero va la E, luego la R, luego la R, entonces por eso va de segundo Anderson. ¿Listo? Y ese es como el algoritmo que como tal aplica el Excel para organizar de esta forma. ¿Vale? Puedo colocar un orden personalizado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, él me selecciona ahí y yo le voy a ordenar por respecto a alguien, o la columna B o la columna A. Por ejemplo, respecto a la columna B, valores de celda, ¿listo? Entonces color de celda, fuente de celda, condicional, ¿listo? Entonces ahí valores, y de la A a la Z, ¿listo? Entonces si lo hago así, entonces se den cuenta que me los volvió a organizar, pero ahora respecto al apellido, ¿listo? Que son formas ahí de colocar. Y adicional a eso, entonces yo puedo colocar filtros, ¿vale? Entonces voy a repetir por aquí algunos, ¿listo? Entonces, ¿para qué? Pues para colocar filtros, ¿listo? ¿Qué es lo que hacen los filtros? Entonces yo selecciono los datos que quiero, ¿listo? Y cuando yo lo doy a filtrar, entonces es lo que me va a generar aquí, son como unos
unos triangulitos, ¿sí? O algo así como unos... Espérenme, yo cambio esto, lo voy a colocar aquí con nombres. Bueno, apellidos. Y aquí al lado de aquí voy a colocar nombres, ¿listo? Entonces, si yo selecciono esto, ahora sí le voy a dar el filtro. Entonces, mire que en apellidos y en nombres me va a aparecer, van a aparecer dos flechitas, ¿listo? Y con esas flechitas, miren que yo le puedo dar a ordenar, ¿listo? Ordenar por color, o un orden personalizado, o filtros, ¿sí? De texto que es igual, no es igual, comienza por, termina con, contiene, ¿sí? Termina en A, no sé, o contiene tales, tal nombre, ¿sí? No contiene, bueno, uno puede colocar ahí diferentes filtros. Y con eso lo que uno puede hacer es seleccionar solo algunas personas. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a mostrar notas, lo que hago es filtrar y coloco, por ejemplo, si le voy a dar las notas a Aguirre, pues solo selecciono Aguirre y lo que va a hacer el programa, entonces como tal, es ocultarme el resto de las personas y solo me va a mostrar los datos de Aguirre. ¿Listo? Entonces yo le puedo mostrar los datos de manera... sin necesidad de tener que colocar la información de cada uno en cierto lugar para poderles dar notas a mis estudiantes, por ejemplo. Yo lo que hago es filtrar, ¿listo? Y con el filtro pues estoy seleccionando solo las personas que yo quiero darles datos muy grande, que pues la idea es mostrárselos, una base de datos muy grande, y yo quiero seleccionar, por ejemplo, tenemos las edades de cada uno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí algunas edades. Voy a crear unos aleatorios. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué? Ahora, solo para el ejemplo, entonces voy a hacer esto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos esto, para lo que quiero. Entonces, miren el ejemplo que voy a hacer. Voy a colocar estas edades, ¿listo? Entonces voy a decir que estos son edades. Voy a colocarlo simplemente como un número entero, ¿listo? Y voy a decir que esas son las edades, pues, de cada uno de ustedes, y hipotéticamente, ¿vale? Entonces esas son las edades de ustedes. Algunas edades se repiten, ¿no? Entonces, si yo le coloco un filtro a todo en fila libre, pues a partir de... Yo puedo observar cuáles son las edades respetadas. Mire que yo puedo borrar y quiero mirar, no sé, quiénes son mayores de edad. ¿Listo? Entonces voy a mirar solo estos. Y entonces ahí me oculta los demás. Miren que si se dan cuenta, aquí está la columna 1, 2, 3. No hay columna 4, quiere decir que la ocultó. Si me está mostrando la persona de la columna 5, no me está mostrando hasta el 24, me está mostrando el 25, no me está mostrando el 26, el 27, ¿listo? Sino que me está mostrando el 28, y de ahí no me está mostrando del 29 al 39, por ejemplo. Pero mire que me está mostrando solo las personas que cumplen con esa condición o ese filtro que yo les coloqué ahí, ¿listo? Puedo mirar quiénes tienen, no sé, revisemos un valor repetido. Por ejemplo, hay varios con 10. ¿Listo? Entonces voy a mirar quiénes tienen 10 años, por ejemplo. Entonces me permite, pues, las 4 personas, 5 personas en este caso, que tienen 10 años, por ejemplo. ¿Listo? Entonces eso de los filtros es buenísimo porque me permite, pues, como caracterizar la información que yo tengo y así poder observar, pues, ciertas cosas de una manera más sencilla. ¿Listo? Por medio de esto de los filtros, ¿vale? Bien. Bueno, yo puedo borrar o puedo simplemente volver a aplicar, pues, los filtros, ¿listo?
esta de buscar y seleccionar, ¿listo? Entonces cuando le damos buscar, pues sencillamente él me busca lo que yo quiero, ¿listo? Entonces voy a eliminar otra vez aquí el filtro. Vamos a volver a seleccionarlos a todos. ¿Listo? Digo ustedes. Entonces, digamos, si quiero buscar a, no sé, Luisa, le doy a Enter, buscar siguiente, y inmediatamente viene aquí y me selecciona hasta a esta celda que contiene Luis. ¿Listo? De buscar siguiente, pues ya no hay otra Luisa. Yo repetí algunos, entonces por ejemplo a Ingrid la repetí. Entonces, por ejemplo aquí si le doy Ingrid, y buscar siguiente, mire que él acá me encontró a una. Si lo doy buscar siguiente, por acá me encontró a otra. Y si le doy buscar siguiente, pues vuelve otra vez a la primera que entró, ¿cierto? Si le doy buscar 2, pues entonces me dice, mire, en el libro 2, que es como se llama mi documento, en la hoja 4, es cuando yo lo doy buscar todo, mire que él me busca en todas las hojas, o sea, en el libro 2, 4. En la celda C27 está Ingrid Ginette, ¿listo? En el libro 2, en la hoja 4, en tal columna, en tal celda, perdón, está Ingrid Ginette, ¿listo? Entonces, si hubiese una base de datos con muchos estudiantes, que creo que tengo una por aquí, permítanme, yo busco por acá. Por ejemplo, aquí, miremos este Excel. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este Excel, bueno, voy a ocultar aquí porque no nos interesa los nombres de las personas que aparecen ahí. ¿Listo? Pero entonces miren por ejemplo que este Excel es la información de unos exámenes que se le aplicaron a muchos chicos de una universidad. ¿Listo? Y entonces hay como que nos mandan la información a todos los profesores y como que busquen ahí a sus estudiantes y miren los resultados de ellos, ¿sí? Entonces es lo que les decía de los filtros. Por ejemplo, mi grupo es el grupo 3. Entonces yo simplemente filtro por el grupo 3 y allá me aparecen la información de los estudiantes de mi grupo. ¿Listo? Por la persona. Entonces, el decano de una facultad quiere mirar a los estudiantes de administración agropecuaria. Entonces simplemente le da aquí y ahí mira qué pasó con los 4 estudiantes nomás que son de administración agropecuaria y que presentaron el examen. O quieren saber quiénes presentaron, quiénes no, ¿listo? Pues cualquiera de esas cosas se pueden ver ahí con los filtros. De pronto ahí para tenerlo en cuenta con una base pues ya más grande, ¿no? Miren que esta base tiene 182 personas, ¿listo? Bueno, es pequeñita. Entonces lo de buscar, entonces como les decía, entonces yo puedo aquí darle buscar y sencillamente busco, pues digamos a Peña, voy a buscar por ejemplo. Y entonces, mire que ahí me encontró un Peña, por acá hay otro, ¿cierto? Por allá hay otro, y así, y vuelve y empieza. O si lo doy buscar todos, entonces él lo que va a hacer es... Él lo que va a hacer entonces es decirme en dónde está como tal. ¿Listo? Entonces en el libro resultados de prueba diagnóstica, en respuesta, la hoja que se llama respuesta de formulario 1, ¿listo? En tales celdas están los valores de Peña. ¿Listo? Entonces yo lo puedo dar aquí y él me lleva allá. ¿Listo? Entonces es buenísimo porque le busca a uno pues donde en todas las hojas y lo que uno necesite. ¿Listo? Esa opción de buscar. Está la opción de reemplazar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar aquí y voy a colocar a Carolina. Porque me falta información de Carolina y ella es Carolina, no sé, digamos que está mal el Carolina y es Laura Carolina. ¿Listo?
Entonces, sencillamente lo que va a hacer es que Carolina lo va a coger y me lo va a reemplazar por Laura Carolina. Yo puedo darle buscar siguiente y él me los va a buscar. ¿Listo? Él me va a buscar como las dos Carolinas que hay. Yo le puedo decir buscar todos y lo mismo que ahorita había dicho, ¿no? Le puedo reemplazar, ¿listo? Y él me reemplaza solo el de arriba, que de hecho ya lo hizo. ¿Dónde estaba? Acá, Laura Carolina. ¿Listo? Si yo le doy, entonces él me busca inmediatamente el siguiente. Si yo le doy reemplazar, pues me reemplaza el que sigue. ¿Listo? Ya me lo reemplazo aquí, mírenlo. Y vuelve y me manda a donde haya pues Carolina. ¿Listo? Entonces digamos que esas dos y ya no hay más. O simplemente desde el inicio le puedo reemplazar a todos y todos ya me lo reemplaza. ¿Listo? Entonces esa opción es buenísimo. Claro, yo le puedo dar aquí más opciones y puedo hacerlo dentro de el libro o dentro de una hoja, que me busque por filas o por columnas, que lo hagan fórmulas, conseguir mayúsculas con minúsculas, ¿sí? Conseguir con el contenido de toda la celda. Entonces, por ejemplo, si hay una Carolina Andrea, por ejemplo, no me la va a reconocer porque yo le estoy pidiendo que debe coincidir con el contenido de toda la celda. O sea, solo debe decir Carolina. Si hay Carolina con algo más, no me lo va a tomar en cuenta, ¿sí? Cosas de ese estilo puedo hacer ahí con reemplazar. ¿Listo? Bueno, la opción de ir a, entonces yo puedo tener algunas cosas aquí como hechas o cosas que ya están ahí caracterizadas dentro del mismo Excel. Y entonces con ese ir, pues entonces puedo ir más rápido pues a esas cosas que ya tengo caracterizadas, ¿vale? Bueno, fórmulas, notas, formato condicional, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver después. ¿Listo? Validación de datos y demás. Y ideas, ¿listo? Eso es algo nuevo que tiene ahí como el Office. Y es que a partir de los datos que usted tiene ahí, él le da como ideas de cosas que puede hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, con estos datos, él le da ideas y le dice como que, mire, usted puede ingresar un gráfico o puede ingresar un ¿qué? Espérenme, lo vuelvo a hacer con esos datos que tengo seleccionados. Ya, él me dice, mire, con esos datos que usted tiene seleccionados, puedo hacer un gráfico de este tipo o puede hacer un recuento. Entonces, mire que estas son las notas y lo que hace es te cuenta cuántos repitieron. Entonces, por ejemplo, hay 2,12, hay 2,5 y el resto solo hay de a 1. ¿Sí? Entonces, una tabla de frecuencias se llama eso. O puede hacer un gráfico de frecuencias también. ¿Listo? O puede hacer un gráfico de este tipo, ¿sí? O no así, o no así. Entonces, digamos que ya esas las ideas como que pues es más rápido. Si uno quiere mostrar cierta información, simplemente le da que insertar el gráfico y una vez ya lo inserta, pues él ya como que le aconseja a uno que pueda hacer uno ahí con eso. ¿Listo? Y ya estuvo el gráfico. Él aconseja ahí. ¿Vale? Bien. Bueno. Listo. Esa parte ahí. Entonces la parte de insertar. ¿Listo? Entonces, bueno, tablas dinámicas, y esto todavía pues no lo voy a tocar, eso lo vamos a tocar más adelante. ¿Listo? Entonces puedo ingresar, pues insertar imagen, inserto imágenes en línea, formas, iconos, bueno, todo ese tipo de cosas que eso lo hace también Word y lo hace todos los pues las cosas que uno usa sobre todo en Office, ¿cierto? Que es el Word, el Excel y el PowerPoint, lo que más usa uno. ¿Listo? Modelos, entonces en 3D, cosas de este tipo. ¿Listo? Esa parte no me interesa mucho, me interesa más la parte de los gráficos. ¿Listo? Cuando uno inserta gráficos, pues uno debe ser muy consciente, y eso pasa mucho en estadística, uno debe ser consciente de qué es lo que está trabajando y qué es lo que uno quiere mostrar. Todos los gráficos no funcionan para mostrar cierta información. ¿Listo? Entonces eso en estadística es primordial. ¿Por qué? Porque pues si yo quiero mostrar cierta información, pues tengo que escoger un gráfico que me muestre pues en realidad lo que yo necesito. ¿Listo? Entonces voy a eliminar esto y voy a colocar unos nuevos datos, ¿vale? Entonces, bueno, lo siguiente.
Entonces voy a colocar por aquí a hombres. Voy a colocar aquí hombres y voy a colocar aquí, por ejemplo, mujeres. ¿Listo? Voy a colocar si fuma o no fuma y entonces y cuántos cigarrillos fuman el día. ¿Listo? Entonces pueden ser 0, por ejemplo, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, o 7, 8, 9, o 10, creo que es como medio paquete o algo así. No sé. Entonces, hombres que no fuman, pues van a ser, por ejemplo, 5, ¿listo? Y por aquí pues voy a colocar datos ahí. Entonces, hagamos de cuenta que por aquí voy a colocar los totales. ¿Listo? Aquí pues voy a sumar, como ya lo había dicho ahorita, entonces autosuma, entonces son 63. Y aquí pues quiero colocar los datos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí 20 no fuman, tantas esto, tantas esto. ¿Listo? Y bueno, aquí me va a tocar cambiar cosas porque pues quiero que sean la misma cantidad. ¿Vale? Entonces voy a colocar esto 1 por un 2, esto por un 1, cambiarlo por un 7 y este cambiarlo por 4. Listo. Entonces tengo 63, miren que tengo hombres, tengo mujeres, lo que les decía ahorita. Entonces yo puedo dar un formato de tabla. Esa información que yo tengo ahí, la parte de lo que yo tengo aquí. Lo puedo hacer de este tipo, esto no necesita tenerlo. Listo, son cosas ahí para hacer que sea como mejor. Bueno. Listo. Entonces miren que yo tengo esa información ahí. Y entonces voy a insertar pues un gráfico. ¿Listo? Él le recomienda unos gráficos. ¿Listo? Entonces usted puede seleccionar, por ejemplo, estos datos. ¿Sí? Hombres, mujeres, y puede seleccionar estos datos hasta acá. Y usted le dice, recomienden un gráfico. Y entonces él le dice, pues mire, acá hay una recomendación. Por ejemplo, podemos mirar por un diagrama de dispersión a las mujeres. ¿Listo? Entonces él solamente lo que va a hacer es las mujeres y entonces va a decir, bueno, hay que revisar qué coloca en cada eje. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí está la cantidad de mujeres, que él no me las escribe, y aquí, pues entonces la cantidad de cigarrillos que fuma al día. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 2 mujeres fuman, bueno, aquí no se ve bien qué valor es, pero pues 2 mujeres fuman 8 cigarrillos al día. ¿Sí? 2,8. Entonces 2 mujeres fumaban 8. Pero entonces miren lo que sucede aquí. En realidad cuando ustedes miran la tabla, solo hay una mujer que fuma 8. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasó? No sé. ¿Ninguno? ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿puede poner la pantalla? Sí, profe, sí les hemos escuchado. Bueno, cuénteme, ¿qué creen que pasó ahí? ¿Por qué aparecen 2 mujeres que fuman 8 cigarrillos? Bueno, un momento aquí, es que no. Profe, digo yo, no, es una opinión. Esa captura del hombre que fuma 8 cigarrillos y la mujer que fuma 8 cigarrillos, no quedó como separadas así, separadas de Correcto. ¿Listo? Entonces lo que asumió, él fue que cogió uno de estos, en este caso cogió mujeres,
y lo que hizo fue coger todos estos datos para mujeres. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado, claro, porque es que él me está recomendando algo, pero recuerde que usted es el que maneja como tal el Excel, usted es el que programa, usted es el que quiere hacer ciertas cosas en el Excel. Entonces él le recomienda, pero pues él selecciona los datos como él quiere. ¿Listo? Entonces digamos que hay ese. Entonces uno no es simplemente colocar un gráfico porque sí y ya acabé, ¿cierto? Sino que uno debe analizar ese tipo de cosas. ¿Listo? Oiga, estos datos sí estarán bien hechos. No, mira que aquí no me dio. Me está tomando como si las mujeres fueran todo esto y no me está tomando a los hombres. Entonces ahí algo pasa. ¿Listo? Entonces claro, ese no me sirve. Acá hay otro. ¿Listo? Entonces me dice, mire, hombres y mujeres. Ah, este está mejor. ¿Listo? Entonces este gráfico está algo mejor porque me dice, mire, un cigarrillo. Entonces, hombres 5 y mujeres 20. Pero, pues ahí también hay información que como que uno dice, no sé, algo pasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente no era un cigarrillo, eran 0. Entonces algo pasó ahí. Claro, pasó que yo no seleccioné la columna primera. ¿Listo? Pero si yo la selecciono, entonces piensa que cuando quiero hacer esto, entonces ya me va a seleccionar. Ahora sí me lo va a seleccionar como yo quiero. Pero entonces quitémosle el total. ¿Vale? Listo. Entonces ahora sí, ya se den cuenta que estos datos ahora sí me concuerdan, donde la parte de abajo, como el eje X, yo borro esta, el eje X son, listo, donde el eje X pues va a ser 0 en este caso, ¿sí? 0 cigarrillos, un cigarrillo, 2 cigarrillos, y como tal el diagrama de barras, las barras azules ser los hombres y las naranjas las mujeres. Entonces esto es un gráfico que me representa mejor los datos. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, eso lo decide quién, usted. Él le recomienda. ¿Sí? Él le recomienda bien, le recomienda mal, pues usted es como tal la persona que está trabajando, es la persona que le debe decidir qué usar y qué es lo que más le sirve. ¿Listo? Y adicional a eso, pues hay aquí ciertas cosas que usted puede cambiar. A partir de eso, pues puede cambiar la forma. Por ejemplo, cambiar el formato, ¿sí? El fondo, el tipo de barras, cómo quiere que le aparezca la información y con información encima. ¿Listo? Entonces eso ya depende de cómo uno quiera o la necesidad de mostrar los datos. Entonces eso ya va a depender mucho de eso. Pero entonces a lo que iba era eso, ¿no? Él le recomienda a uno, él le dice como, mire, usted va a hacer estas cosas y yo pienso que usted puede hacer esto con esos datos, pero pues finalmente el que decide es usted y la persona que manda es usted. ¿Listo? Entonces no recomiendo como que se deje llevar ahí por lo que recomienda, y no sabe tan bonito lo que él recomendó, pero tiene que tener cierta lógica. ¿Listo? Y él recomienda pues ciertas cosas, ¿no? Entonces mire que él recomienda ahí otro tipo de gráficos. Cuando yo inserto esos gráficos yo le puedo cambiar el título, ¿sí? Doble clic y entonces puedo cambiar aquí el título, entonces escribir, no sé, estadística y yo no sé qué, y bueno, listo, aquí mujeres, hombres, le puedo colocar aquí nombres a los ejes, listo, editar el texto alternativo, bueno, hay varias cosas que se pueden ahí como tal hacer. Entonces eso es importante. Si usted no quiere como tal los gráficos recomendados, usted selecciona los datos y usted va aquí y pues usted le puede dar en este tipo, listo, pero mire que ahí me está colocando 3 columnas, o sea, me está tomando como que la primera columna es un dato, entonces ahí no me sirve, ¿cierto? Porque esa es la cantidad de cigarrillos, ¿listo? Entonces siempre que lo haga aquí, miren que él me lo va a tomar como 3, ¿listo? Y lo mejor es que uno puede ir viendo pues cómo es cada uno, entonces así uno puede ir decidiendo. ¿Listo? Lo puedo hacer por dispersión. ¿Listo? O lo que uno puede hacer entonces es insertar sencillamente un gráfico. ¿Vale? Entonces cuando yo inserto un gráfico, por ejemplo, puedo insertar inserto ahí como en blanco y entonces lo que le tengo que dar es pues le tengo que dar unos datos. ¿Listo? Entonces le voy aquí en seleccionar datos, ¿sí? Clic derecho,
seleccionar datos, y entonces rango de datos del gráfico. Listo. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar estos. Entonces, mire, mire, estas son las entradas de leyenda, hombre, mujeres, y aquí pues tengo esto, todos y miren que ahí ya solo con seleccionarlos él ya me los toma ahí. Yo le puedo decir, ay no, mire, no me coloque a los hombres, listo, déjeme solo a las mujeres, entonces ahí está. Puedo decir, ay no, venga, sí, agrégueme, listo. Entonces el nombre de la serie va a ser hombres y le voy a decir aquí que los valores de la serie pues son estos, listo, y le voy a aceptar y ahí ya me los colocó, listo. El nombre de la serie es el nombre como tal que quiero de ellos, y entonces ahí ya los colocó y lo voy a aceptar. Listo, ahí está, pero me falta como información. Entonces uno puede agregarle cosas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, he cambiado varios. Entonces, por ejemplo, mira, ahí me muestra los ejes, o le puedo quitar los ejes, ¿listo? El título de los ejes, entonces lo voy a activar y así indicar cantidad de cigarrillos, ¿sí? Por ejemplo, y aquí voy a colocar cantidad de personas, ¿listo? ¿Sí? Adicional a eso, entonces yo puedo aquí colocar el título del gráfico, ¿sí? Entonces la incidencia, bueno, no sé, ¿sí? Etiquetar los datos, tablas de datos, entonces adicional a la gráfica puedo colocar los datos en tabla, barras del error, listo, leyendas, entonces quiero que aparezca qué es cada cosa, por ejemplo, naranjas son mujeres, ¿sí? Una línea de tendencia, bueno, depende para quien quiera, pero esas cosas no, digamos que cuando uno está viendo algo con estadística y eso, entonces es que usa ese tipo de cosas, ¿listo? Y miren que también yo puedo filtrar la tabla, ¿listo? Entonces yo puedo seleccionar solo mujeres, ¿listo? Solo hombres, puedo quitar algunas categorías, por ejemplo, a mí no me importa los que consumen menos de 4 cigarrillos, ¿listo? Entonces simplemente dejo los que consumen de 4 hacia arriba, ¿vale? Entonces todas estas cosas, digamos que uno las puede trabajar y las puede hacer aquí, ¿listo? Directamente puedo insertar una gráfica, y des en cuenta que cuando yo muevo aquí, modifico algo, por ejemplo, voy a exagerar este valor, mire que inmediatamente el gráfico se me actualiza, ¿listo? O sea que es el gráfico, entonces es un vínculo, ¿no? De lo que yo haga en la tabla, inmediatamente me va a cambiar el gráfico. Esto, chicos, es lo que dejamos ahí hoy.